Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, voy a partir yo hablando sobre las reflexiones de la conflictividad sindical en el sector terciario. Bueno, el título de mi presentación es Desmitificando la huelga legal, porque todos los casos del sector terciario que analizamos eran huelgas legales. Bueno, ahí están los punteos de temas a tratar. Primero unos aspectos metodológicos a aclarar. Luego entrar de lleno en la caracterización de los conflictos en general, las demandas, el tipo de huelga y las consecuencias de la huelga legal, para luego pasar a ver el punto de la legislación laboral y cuál es su relación con los huelguistas legales y el rol del Estado, para finalmente pasar a conclusiones a modo de alcance para el sindicalismo en este sector. Primero, quiero aclarar que el objetivo de la investigación es una investigación de tipo cualitativa, ¿ya? Por lo tanto no quiere como abarcar la totalidad de los casos de las huelgas legales del 2014, sino que quiere estudiar los casos más significativos, como dijo el compañero anteriormente, y dar cuenta de las generalidades que tienen estos conflictos y de cuáles trascienden, digamos, a todos los sindicatos del sector, ¿ya? Y a partir del análisis de estas generalidades, generar alguna reflexión que sirva al análisis de la huelga como mecanismo de presión efectivo en la negociación colectiva. Ya. ¿Cómo definimos nosotros el sector terciario? Fue a partir de juntar el sector comercio, obviamente distinguiendo los casos de retail, el sector servicio y más el sector financiero. ¿Por qué el sector terciario? Porque el sector terciario, principalmente debido a los procesos de flexibilidad laboral que se han venido dando a partir de la reestructuración productiva en América Latina, que han ido afectando el empleo principalmente en el sector privado gracias a estos procesos de precarización que se han venido dando con la terciarización, con la flexibilización del trabajo. Y de acuerdo a este contexto, según el informe del Observatorio de Huelgas Laborales del 2015, durante el 2014 la mayoría o la gran cantidad de las huelgas que se presentaron fueron en el sector terciario, el 75%. Por eso es que se eligió este sector. Bueno, entrando en la caracterización del conflicto, primero las demandas. El tipo de demandas que se presentan en este sector son principalmente de características económico-salariales, es decir, no existen muchas demandas que intenten, digamos, apuntar a la organización del proceso de trabajo, sino más bien aumentar los beneficios económicos y el salario. También en este contexto de flexibilidad laboral, en el cual constantemente se está tratando de abaratar los costos y reducir el valor de la fuerza de trabajo, los sindicatos se encuentran en una posición más defensiva que ofensiva, ¿ya? O sea, es decir, tratando de paliar los efectos de la flexibilidad laboral. ¿Ya? Y en este sentido también se conjuga con un sentimiento bastante presente de los trabajadores de explotación relacionado a la visión del empleador como un usurpador de las ganancias que producen y que no es capaz de repartir equitativamente de vuelta hacia los trabajadores. ¿Ya? En este sentido se contradice un poco este sentimiento de explotación con el tipo de demandas que se elaboran, ya que se limitan bastante a la elaboración de las demandas con pedir lo justo, es decir, ni más ni menos de lo que se merece o de lo que ellos creen que vale el trabajo. Respecto del tipo de huelga, si bien la negociación colectiva permite instancias de acercamiento y de diálogo, bastante pauteadas y bastante restrictivas igual, la disposición al diálogo por parte de la empresa es siempre mínima, es decir, existe un hermetismo empresarial en todos los casos, en el cual se conjuga con estrategias de negociación que dilatan el diálogo y junto con las prácticas antisindicales que en el fondo lo único que hacen es retrasar el logro de acuerdo, ¿ya? Es por ello que junto con, si ponemos en una balanza, si los procesos de conflictividad se relacionan más al diálogo o a la confrontación, existen más, digamos, maneras o digamos, existen más indicadores que apuntan a un proceso de no diálogo, ¿ya?
más que hayan como enfrentamientos o momentos puntuales de confrontación, no existe diálogo en el sector terciario. Por lo tanto, la huelga terminaría decantando un proceso de confrontación y sería una huelga reactiva ante el hermetismo del empleador para poder negociar. Ya. Respecto... Bueno, la huelga en sí, si bien representa un costo tanto para las dos partes, tanto para el empleador como para el sindicato, siempre el costo mayor se lo lleva el sindicato. Y esto bien lo sabe el empleador, porque muchos de los casos que estudiamos, los dirigentes nos decían que el empleador siempre busca o espera que los sindicatos vayan a huelga, porque saben que en el fondo se van a perder. Bueno, en este sentido, las consecuencias negativas, o sea, pueden haber consecuencias positivas, pueden haber logros respecto de las demandas, pero los costos finales son mucho mayores, en todas sus dimensiones, ya sean económicos, organizacionales, por ejemplo los económicos respecto de los descuentos salariales, también los costos operativos que significa la huelga, de mantener la huelga, y los despidos y las consecuencias económicas individuales que trae esto. También, yo creo que lo más importante son las consecuencias organizacionales respecto del hostigamiento que existe constantemente desde el empleador hacia los trabajadores, ya estén afiliados, sean huelguistas o no afiliados. Esto también se refleja en la negociación individual, la capacidad de negociar individualmente del empleador, los trabajadores. Y también hartas estrategias para delegitimar a los dirigentes, ya sea después de la huelga o en el proceso de huelga. También existen consecuencias morales, alto temor de qué es lo que va a pasar después de la huelga, bastante maltrato a los trabajadores durante todo el proceso de negociación y este sentimiento de explotación constante que es transversal a todo el proceso de negociación, que se ve expresado digamos, en que no se valora al trabajador y no se valora su trabajo. También existen consecuencias legales que tienen que ver con bastantes casos querellas contra los huelguistas y los dirigentes posterior a la huelga. Bueno, todo esto suma una relación entre costo y beneficio más de costos, y por ello es que la huelga aparece como el último recurso a utilizar por los sindicatos. Es decir, los sindicatos no quieren llegar a la huelga. Ya. Respecto de la experiencia de la huelga legal y la crítica a la legislación laboral van de la mano, ¿ya? En todos los casos. Existe una fuerte crítica a las leyes laborales como mecanismo que protege a los trabajadores, ¿ya? Si bien la ley es bastante restrictiva y es bastante normal el proceso de negociación, parece no afectar a ambas partes por igual, ¿ya? Mientras los sindicatos quedan bastante desfavorecidos con las reglas y los plazos, los empleadores tienen como la capacidad de maniobrar y de maniobrar el proceso de negociación a su favor y de prepararse para la huelga, no así para los sindicatos. Bueno, a pesar de esta como percepción, digamos, de que la huelga es restrictiva con la acción sindical y es permisiva con el empleador, existe una idea de respetar la legalidad en el sector terciario. ¿Por qué? Bueno, en el fondo, dentro de la negociación colectiva y todos los plazos que se ponen, ya se sienten los sindicatos están desprotegidos, están siendo desfavorecidos, la ilegalidad aparece como el caos de la desprotección. Por lo tanto, ni siquiera se evalúa o se piensa en acciones ilegales, por ejemplo, por fuera de la ley. ¿Ya? Bueno, además de esto, con todo esto sumado, la huelga también es vista como un último recurso y como un proceso demasiado acotado de la legislación laboral. Por lo tanto, surge espontáneamente desde los sindicatos una percepción de necesidad de cambio de la legislación laboral, ¿ya? Y espontáneamente también surge una preocupación por la actual reforma laboral que se viene y que, según la visión de los distintos dirigentes, vendría siendo aún más nociva para los sindicatos. Respecto del rol del Estado, junto con lo anterior, el rol del Estado en el sector terciario es visto como un rol negligente con el sector privado, es decir,
que delega los conflictos laborales a problemas entre privados, por lo tanto es un observador de conflictos laborales, o sea, está ausente como mediador, que es el rol que debiera tener en los conflictos. Junto con esto, instituciones que no tienen una autoridad o capacidad de tomar determinaciones si es que el empleador no quiere negociar. Por lo tanto, las mediaciones por lo general se vuelven ineficaces. ¿Ya? Bueno, a modo de conclusiones y alcances para el sindicalismo en el sector, existe una evaluación de parte de la mayoría de los casos sobre el contexto o lo que representa la huelga legal. ¿Ya? O sea, la huelga legal representa, como dije anteriormente, un costo para los sindicatos en todos sus sentidos. ¿Ya? O sea, es decir, en la forma pura, en la forma legal, la huelga no tiene una utilidad como herramienta o mecanismo de presión hacia el empleador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la huelga es altamente restrictiva, pero altamente restrictiva respecto de la acción colectiva. En ese sentido, y ya evaluando, existiendo como una evaluación negativa y de crítica con el contexto, se hace necesario revisar el planteamiento de las demandas. ¿Ya? En este sentido, reflexionar lo que decía antes, de qué es lo justo. O sea, qué es justo pedir. Al elaborar las demandas, que principalmente son económicas en este sector, parece no haber claridad de las distintas formas que adquiere la explotación. ¿Ya? O sea, el sindicalismo está preocupado por el salario, pero después de una jornada intensiva de trabajo, no importa si aumentaron los salarios o no. O sea, en el fondo, si aumentan los salarios, pero despedimos trabajadores y sigue habiendo que cumplir las mismas tareas con la cantidad de trabajadores, al final se intensifica la jornada. Por lo tanto, siguen siendo igualmente explotados. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, los empleadores juegan harto a dar con una mano y quitar con la otra. Y en ese sentido, desde las ciencias sociales, no sería un mal consejo complementar ambas luchas, ¿ya? O sea, económica y de organización del proceso de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sindicato es capaz de decidir cuánto vale su trabajo, pero a la vez puede decidir cuánto y cómo trabajar. ¿Ya? Y en este sentido se abren como nuevas preguntas acerca de la capacidad de incidencia de los sindicatos y la magnitud que pueden adquirir las demandas. ¿Ya? Bueno, en este sentido también es importante quizás la colaboración, la participación con organismos suprasindicales que puedan, digamos, ayudar a este proceso de reflexión, de trabajo con las bases, de participación. Bueno, ahí verán los sindicatos si es que crean otras organizaciones suprasindicales o utilizan las que ya están. Pero en este sentido también es bueno potenciar esta reflexión, ya que existe una evaluación crítica del contexto, potenciar la reflexión que supere el espacio de trabajo, ¿ya? Y la manera de poder incidir en otros ámbitos de la sociedad, porque basta con plantearse las demandas y una planificación que apunte a mejorar la capacidad ofensiva que tiene el sindicato, ¿ya? Lo cual se puede ayudar de estas organizaciones suprasindicales como una parte. Y lo último es, relacionado con lo anterior, es que también es importante abandonar esta idea como limitada que se tiene de política, o sea, de la política como los partidos políticos o como lo que hacen los militantes de los partidos políticos, porque es justamente lo anterior, o sea, lo que acabo de decir, es la capacidad de proponerse metas colectivamente, planificarse y conseguir esas metas. Eso es acción política y en el fondo hay que hacerse cargo de lo que se está haciendo y transmitirle esto a las bases, porque también existe un temor lógico a todo lo que es político, sin saber que también se está haciendo. Y lo último es respecto de la complementariedad de intereses. Se dice que entre trabajadores y empresarios existe un mismo interés, en el fondo, que es hacer crecer la empresa en el caso del sector terciario. Pero creo que hay que ser un poco cautos respecto de esto, porque no se puede negociar confiando en la buena voluntad del empleador, que es lo que aparece mucho. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que también el empleador, el empresario en sí, está en un mercado, inserto en un mercado, que está compitiendo con otros empresarios.
Y la forma más fácil de aumentar la productividad es abaratar los costos desvalorizando la fuerza de trabajo. Es decir, esta noción de interés de hacer crecer la empresa no siempre va de la mano con hacer crecer a los trabajadores. Y por lo mismo es un consejo de de negociar con una sana desconfianza, en ese sentido, a pesar de que las intenciones del empleador puedan ser buenas o malas. Bueno, eso, espero que haya servido. Le invito a visitar la página del Centro de Investigación Político-Social del Trabajo. Muchas gracias.